México. Última hora, México. Un capitán retirado revela que fueron obligados a cuidar los laboratorios del cártel de Sinaloa. El testimonio del oficial retirado ha causado conmoción nacional y pone bajo sospecha a mandos de alto nivel. Permanezca con nosotros. Las revelaciones del capitán Peña desataron una tormenta mediática sin precedentes, polarizando a una nación ya de por sí dividida. En los foros de opinión, en las calles, en las redes sociales, se gestaba un ardiente debate sobre la corrupción endémica y la impunidad que parecían corroer los cimientos mismos de la sociedad mexicana. La gente se preguntaba, ¿hasta dónde llegaba la podredumbre? ¿Quiénes eran los verdaderos enemigos? ¿Los carteles o quienes supuestamente debían combatirlos? Los noticieros dedicaban horas a analizar las declaraciones del exmilitar, mientras los expertos en seguridad y derechos humanos ofrecían sus perspectivas, muchas de ellas sombrías. El impacto fue brutal. Para algunos, Peña era un traidor, un amargado que buscaba venganza o fama, un desestabilizador de las instituciones. Para la mayoría, sin embargo, se erigió como un héroe, una voz valiente que finalmente ponía palabras a los susurros de la desconfianza generalizada. Su testimonio no era solo el de un hombre, sino el eco de miles de mexicanos que sentían que el sistema les había fallado. Este clamor popular crecía día a día, transformándose en una presión insostenible para las autoridades. Naturalmente, las amenazas no tardaron en llegar. Mensajes anónimos, llamadas silenciosas, coches sospechos merodeando en las cercanías de su humilde hogar. El miedo se instaló en el pecho de Peña y su familia, recordándoles el peligro que implicaba su verdad. Pero, a la par de estas intimidaciones, surgió una ola de apoyo que lo envolvió como un escudo protector. Organizaciones no gubernamentales dedicadas a la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión ofrecieron su respaldo incondicional. Activistas, periodistas valientes y ciudadanos de a pie, conmovidos por su historia, formaron una red de solidaridad en torno a él. No estaba solo. La visibilidad internacional de su caso también actuó como un freno para quienes buscaran silenciarlo de forma más drástica. Su historia trascendió fronteras, captando la atención de medios extranjeros que veían en su figura el símbolo de la lucha contra la impunidad en México. Esta atención mediática, aunque incómoda en ocasiones, se convirtió en su mejor salvaguarda. Cada nuevo artículo, cada entrevista en la televisión global, era una capa más de protección, dificultando cualquier intento de desaparición o silenciamiento. Sin embargo, la verdadera batalla apenas comenzaba. La presión sobre las instituciones era inmensa e implacable. La sociedad civil y la prensa, con su voz unificada y estruendosa, exigían investigaciones exhaustivas, dimisiones de funcionarios involucrados y, sobre todo, rendición de cuentas. No se conformaban con comunicados ambiguos o desmentidos superficiales. Querían la verdad y querían justicia. Las autoridades se encontraban en una encrucijada, ignorar el clamor popular arriesgaba una deslegitimación total, mientras que ceder significaba abrir una peligrosa caja de Pandora que podría exponer a figuras poderosas. El debate se trasladó a las cámaras legislativas, donde los partidos de oposición aprovechaban el momento para atacar al gobierno en turno, exigiendo la formación de comisiones especiales de investigación. La credibilidad del ejército, de la fiscalía y de otras dependencias clave estaba en entredicho. La revelación de Peña había sacudido el avispero, y ahora las abejas de la verdad zumbaban furiosamente alrededor de los pilares del poder, exigiendo respuestas claras y acciones contundentes que demostraran que, al menos por una vez, la justicia, y no la impunidad, prevalecería en México. El proceso hacia la justicia, si bien impulsado por el clamor popular, se revelaba como un camino tortuoso y lleno de espinas. Las autoridades se vieron forzadas a iniciar una investigación oficial, un movimiento más político que genuino al principio. Sin embargo, la persistencia de la prensa y la sociedad civil impidió que el asunto se archivara discretamente en algún cajón olvidado. Se abrieron expedientes, se citaron testigos y se formaron comisiones, pero cada paso adelante se sentía como escalar una pared resbaladiza.
La profundidad de la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales y militares era aún mayor de lo que Peña había imaginado, un laberinto de complicidades y silencios que hacía casi imposible desenredar la madeja. Durante este periodo de intensa ebullición, Peña comenzó a discernir con mayor claridad quiénes eran sus verdaderos aliados y quiénes sus enemigos. Encontró un apoyo inquebrantable en un pequeño grupo de periodistas de investigación, éticos y valientes, que desafiaron las amenazas y las presiones para seguir publicando la verdad. También descubrió la solidaridad de algunas organizaciones de derechos humanos, que le ofrecieron no solo protección legal, sino un refugio seguro para él y su familia cuando la situación se tornaba demasiado peligrosa. Estos aliados se convirtieron en su escudo y su voz cuando la suya propia flaqueaba. Por otro lado, los enemigos no eran solo los capos del cártel, sino también figuras de poder que operaban desde las sombras, dentro de las mismas instituciones que supuestamente deberían impartir justicia. Eran aquellos que buscaban desacreditarlo, tildándolo de loco, de resentido o de agente de intereses extranjeros. Utilizaron campañas de desprestigio en redes sociales y medios afines al sistema, buscando erosionar su credibilidad. Intentaron comprar su silencio, amenazar a su familia, y cuando todo falló, intentaron manchar su reputación con acusaciones fabricadas de corrupción o traición. La presión psicológica era inmensa, un ataque constante a su moral y a su integridad. La lucha por la verdad y la justicia se manifestó como una dualidad constante de esperanza y frustración. Había momentos de euforia, pequeños triunfos, cuando un fragmento de prueba se filtraba a la prensa, cuando un funcionario era suspendido o cuando la indignación pública alcanzaba un nuevo pico, forzando una declaración oficial o una promesa de acción. Estos pequeños avances alimentaban la llama de la esperanza, demostrando que su sacrificio no era en vano. Se sentía una energía colectiva que clamaba por un México diferente, más justo. Pero también había momentos de profunda frustración y desesperación. La lentitud burocrática, la negación abierta de los hechos por parte de las altas esferas del poder, la incapacidad de procesar a los verdaderos cabecillas de la corrupción que parecían intocables. La resistencia del sistema era férrea, como un muro de acero que se negaba a ceder. Cada vez que una promesa quedaba en el aire o una investigación se estancaba, la sombra del desaliento se cernía sobre él y sus aliados. Se cuestionaba si realmente era posible mover un aparato tan grande y corrompido. La batalla era desigual, David contra Goliat, pero el capitán Peña se negaba a rendirse, su convicción se fortalecía con cada obstáculo. La verdad, aunque dolorosa, era el único camino hacia una posible sanación. El legado del capitán Peña, forjado en la adversidad y el coraje, se convirtió rápidamente en un símbolo ineludible. Su acto de valentía, al romper el silencio sobre las complejas y oscuras operaciones que vinculaban al ejército con el cártel de Sinaloa, trascendió la mera denuncia de corrupción. Se transformó en el relato épico de la resistencia de un individuo contra un sistema que parecía inexpugnable, una narrativa poderosa que resonaría mucho más allá de las fronteras de México. No era solo la historia de cómo una institución se pudrió desde dentro, sino la de cómo un solo hombre, con su integridad intacta, pudo desafiar esa podredumbre. La figura de Peña, con su rostro curtido y su mirada llena de dolor y determinación, se grabó en la conciencia colectiva. Se le veía como el faro en la tormenta, el hombre que se atrevió a decir la verdad cuando tantos prefirieron callar o mirar hacia otro lado. Su nombre se invocaba en marchas y protestas, en editoriales de periódicos y en debates televisivos. Era la prueba viviente de que la conciencia individual aún podía prevalecer sobre la maquinaria implacable de la corrupción y el miedo. Su testimonio no solo exponía las fallas del sistema, sino que también inspiraba a otros a buscar su propia verdad, a cuestionar la narrativa oficial y a exigir responsabilidades. Esta revelación, tan cruda y brutal, obligó a la nación a una profunda reflexión sobre su futuro. El narrador, con una voz cargada de solemnidad, planteaba preguntas cruciales que resonaban en cada rincón del país. ¿Era posible una reforma institucional que realmente erradicara esta simbiosis perversa entre el poder y el crimen organizado?
¿Cómo se reconstruiría la confianza en las Fuerzas Armadas, en la justicia, en los propios gobernantes? Y la pregunta más importante, ¿cuál era el papel de la ciudadanía en esta encrucijada histórica? Se hacía evidente que la verdad, por sí sola, no bastaba. La verdad era el martillo que derribaba el muro del silencio, pero la reconstrucción requería la acción colectiva, la persistencia inquebrantable de una sociedad que se negaba a aceptar la impunidad como su destino. El costo personal de esta gesta, sin embargo, era incalculable. Aunque valiente y honorable. La decisión de Peña de desvelar la verdad había extraído un peaje devastador. La tranquilidad de su retiro había sido reemplazada por la vigilancia constante, la amenaza latente. Su familia vivía bajo una tensión permanente, consciente de que la sombra de los poderosos a quienes había desafiado aún los acechaba. Las noches eran a menudo insomnes, pobladas por los fantasmas del pasado y las incertidumbres del futuro. La paranoia era una compañera constante, una herida abierta que nunca terminaba de cerrar. Se reflexionaba sobre su sacrificio, sobre la carga inmensa que había llevado sobre sus hombros para desvelar una verdad que muchos preferirían haber mantenido enterrada. Había perdido su anonimato, su paz, quizás una parte de su alma en el proceso. Las canas se habían multiplicado, las arrugas se habían profundizado, cada una contando una historia de lucha y angustia. Su semblante, aunque firme, denotaba el inmenso cansancio de una batalla que no parecía tener un final claro. La heroicidad rara vez venía sin un precio, y el capitán Peña lo había pagado con creces, entregando su vida a la causa de la verdad y la justicia, con la esperanza de que su sacrificio sembrara las semillas de un futuro mejor para su amado México. A pesar de la esperanza que germinaba, la historia del capitán Peña no concluía con una victoria rotunda y mágica, de esas que solo existen en los cuentos de hadas. La realidad de México era mucho más compleja y obstinada. Sin embargo, su valentía sí marcó el inicio de un proceso irreversible, un punto de inflexión que, aunque lento y doloroso, comenzó a sacudir los cimientos de la impunidad. Gracias a su testimonio y a la presión social y mediática que generó, se abrieron nuevos expedientes judiciales, no solo contra algunos mandos militares de menor rango que habían sido directamente implicados en la custodia de los laboratorios, sino también contra algunos funcionarios civiles que, años atrás, habían facilitado o encubierto la operación. Fue un avance significativo, aunque aún limitado. Se lograron algunos procesamientos, aunque los peces más grandes del entramado de corrupción lograron evadir la acción de la justicia, protegidos por redes aún más densas y poderosas que el propio capitán Peña había osado desafiar. Este hecho, lejos de desincentivar, generó un debate nacional persistente y profundo sobre la urgente necesidad de una reforma estructural del sistema judicial y de seguridad del país. La conversación ya no se centraba solo en la existencia de la corrupción, sino en cómo desmantelarla de raíz, cómo impedir que se repitieran tales aberraciones, cómo construir instituciones verdaderamente al servicio de la ciudadanía y no de intereses oscuros. El narrador, con una voz que al final de esta odisea se tornaba más emotiva y resonante, enfatizaba que la verdad, por desgarradora y dolorosa que pudiera ser su descubrimiento, era siempre el primer paso ineludible hacia cualquier forma de justicia. Era el catalizador esencial para la reconstrucción de la confianza, un valor tan erosionado en la sociedad mexicana. La historia del capitán Ricardo Peña, ese hombre que había sido parte del sistema y luego su más feroz crítico, se erigía entonces como un poderoso recordatorio del poder inmenso e indomable de la valentía individual. Demostraba como una sola voz, nacida de la más profunda indignación y el más puro anhelo de honradez, podía romper el velo del silencio y comenzar a cambiar el destino de una nación entera. Su legado no sería el de una victoria instantánea, sino el de una semilla plantada en tierra fértil, una semilla de esperanza en la posibilidad de un México más transparente y justo. Su testimonio sería un faro, una guía para las generaciones futuras, un eterno recordatorio de que, incluso en las profundidades de la oscuridad, la luz de la verdad siempre puede brillar, abriéndose paso entre las sombras.
La historia del capitán Peña es un testimonio desgarrador de la oscuridad que a veces permea las instituciones más vitales de un país, pero también es, y esto es crucial, una prueba irrefutable de la luz resplandeciente que la verdad puede arrojar cuando un individuo decide no callar. Si esta historia le ha conmovido, si ha sentido la misma indignación y la misma esperanza que nosotros, le instamos a unirse a nuestra comunidad. Suscríbase a nuestro canal, compártala masivamente para que más personas conozcan la verdad que el capitán Peña tuvo el coraje de revelar y active las notificaciones. No se pierda nuestro próximo programa, donde seguiremos explorando las voces valientes que, como la de Ricardo Peña, desafían el silencio y luchan incansablemente por un mundo más justo y diáfano. La lucha por la verdad continúa, y cada uno de ustedes puede ser parte de ella. Una imagen enigmática parpadea en pantalla, los bordes descoloridos de un informe militar clasificado, apenas legible, con sellos borrosos que insinúan secretos profundos. Una voz, grave y reflexiva, rompe el silencio. ¿Qué secretos se esconden detrás de las sombras de las operaciones militares más delicadas de México? Pregunta, su tono cargado de una urgencia contenida que promete una revelación inminente. La pregunta se cierne en el aire, invitando a la audiencia a adentrarse en un universo de verdades ocultas y decisiones complejas, un mundo donde la línea entre el deber y la traición se difumina peligrosamente. Antes de sumergirnos en esta compleja historia, asegúrese de suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras investigaciones profundas. En un pequeño pueblo, aferrado a la ladera de una montaña que parece susurrar historias antiguas, vive un hombre cuyo rostro, curtido por el sol y la experiencia, es un mapa de batallas silenciosas. Él es el capitán Ricardo Peña, ahora retirado, un eco lejano de la vitalidad que una vez lo impulsó a través de los rangos del ejército mexicano. Su hogar, modesto y tranquilo, es un refugio contra los fantasmas de un pasado que se niega a ser olvidado. Cada grieta en su pared, cada rayo de luz que se filtra por la ventana, parece llevar el peso de recuerdos que una vez fueron juramentos y ahora son una carga silenciosa. La vida campestre le ha concedido una paz aparente, la rutina de cuidar su pequeño huerto y sus animales ofrece un ritmo constante, una melodía suave que intenta acallar la disonancia de lo que ha vivido. Pero esa paz es frágil, una ilusión sostenida por el esfuerzo diario. El capitán Peña lleva consigo una tensión que rara vez se relaja, una cicatriz invisible pero profunda que le recuerda cada día lo que significa haber servido a una institución que, en ocasiones, pareció haberlo traicionado. Sus ojos, aunque gentiles, poseen una mirada introspectiva, la de quien ha visto demasiado y ha callado por demasiado tiempo. Los años de servicio le quitaron la ingenuidad juvenil y le legaron una sabiduría amarga, una comprensión de la fragilidad de la justicia en un país donde las sombras del poder ilegal se extienden por doquier. Un evento reciente, una noticia que se propagó como reguero de pólvora por los medios, rompió la frágil calma de su retiro. Un nuevo escándalo de corrupción salpicaba las altas esferas del gobierno, involucrando una vez más a figuras militares en nexos con el narcotráfico. El nombre del cártel de Sinaloa resonaba en cada titular, una constante macabra en la historia reciente de México. Este escándalo no era diferente a muchos otros, pero algo en él hizo que la conciencia del capitán Peña, largamente adormecida por la prudencia y el miedo, se encendiera de nuevo. La impunidad, esa bestia de 1000 cabezas, parecía más robusta que nunca, y el hartazgo, un sentimiento que había crecido dentro de él durante décadas, finalmente encontraba su límite. La urgencia de hablar, de derribar el muro de silencio que lo había protegido y atormentado a partes iguales, se hizo innegable. La presión interna era inmensa. Podía sentir el peso de los recuerdos, las imágenes vívidas de aquellos días en los que la lealtad se ponía a prueba de las formas más crueles. Había jurado proteger a su patria, pero ¿qué sucede cuando la patria misma parece estar comprometida? La línea entre el bien y el mal, antes tan clara para el joven oficial idealista, se había vuelto borrosa, casi inexistente, durante sus años de servicio.
Ahora, en el crepúsculo de su vida, con nada más que perder que su paz, Ricardo Peña se enfrentaba a la decisión más monumental de su existencia. Rompería el silencio y revelaría los secretos que podrían cambiar la percepción de la guerra contra las drogas en México para siempre. El dilema era acuciante y su resolución inquebrantable. La decisión no era sencilla. El capitán Peña luchaba con el peso de la información que guardaba, una verdad que podría desmoronar cimientos y poner en riesgo no solo su seguridad, sino la de su familia. Cada anochecer, mientras el sol se ponía tiñendo el cielo de naranjas y morados sobre el pequeño pueblo, los recuerdos de su tiempo en servicio irrumpían con una fuerza avasalladora. Imágenes de desiertos áridos y montañas escarpadas, de noches en vela bajo un cielo estrellado y la constante tensión de lo desconocido. Revivía los rostros de sus camaradas, algunos caídos en combate legítimo, otros borrados por la marea de la corrupción que él mismo había presenciado. La magnitud de lo que había vivido, el horror silenciado, se manifestaba ahora con una claridad dolorosa, exigiendo ser revelado. La sombra omnipresente del cártel de Sinaloa no era solo un nombre en los titulares, para Peña, era un monstruo con múltiples cabezas, una fuerza estructural y corruptora que había permeado cada capa de la sociedad mexicana, incluyendo aquellas que juraron protegerla. No era un antagonista con un rostro definido, sino una entidad difusa y poderosa, capaz de doblegar voluntades, comprar silencios y tejer una red de complicidades tan vasta que resultaba casi imposible de desentrañar. Pero más allá del cártel, Peña también enfrentaba el recuerdo de la burocracia militar, esa jerarquía que en ocasiones actuó como cómplice activa, o peor aún, como una entidad ineficaz y ciega frente a la infiltración que carcomía sus propias entrañas. La institución que había amado y servido con honor, se había convertido en un reflejo distorsionado de sí misma. En su desesperación y búsqueda de claridad, Peña se atrevió a buscar consejos discretos. Su primera parada fue con un antiguo colega, el teniente coronel Ruiz, un hombre de pocas palabras pero de una rectitud inquebrantable. Se encontraron en un café apartado en un pueblo vecino, bajo el pretexto de ponerse al día. Peña, con voz apenas audible, le confió parte de su dilema. Ruiz, con una mirada cansada pero profunda, le advirtió sobre los peligros de hablar. Ricardo, sabes cómo son las cosas aquí. Algunas verdades es mejor que permanezcan enterradas. Podrías desatar una guerra que no podemos ganar. Sin embargo, en sus ojos, Peña también vio una chispa de reconocimiento, un lamento compartido por la necesidad de que la verdad saliera a la luz, a pesar de las consecuencias. Luego, acudió a su esposa, Elena, el ancla de su vida. Sentados en el pequeño porche de su casa, con el murmullo de los grillos como único testigo, le relató, esta vez con más detalle, la carga que llevaba. Elena, con la sabiduría de quien ha compartido décadas de silencio y preocupación, escuchó atentamente. Sus manos, curtidas por el trabajo, se aferraban a las de él. Al principio, su instinto de protección maternal y conyugal la impulsó a suplicarle que no lo hiciera, que pensara en los hijos, en la paz que tanto les había costado conseguir. Ricardo, ¿acaso no hemos sufrido ya bastante?, le dijo con la voz quebrada. Pero a medida que Peña continuaba, Elena comprendió la profundidad de su tormento, la necesidad imperiosa de su esposo de purgar su conciencia. Ella, que había vivido la angustia de cada ausencia, de cada misión peligrosa, también conocía el valor de la verdad. Si tu corazón no puede vivir en paz con este secreto, entonces debes hacer lo que tengas que hacer, le dijo finalmente, con una mezcla de miedo y resignación en la voz. Pero prométeme que serás prudente. No estamos solos en esto. Su apoyo, aunque temeroso, fue el catalizador que Peña necesitaba. El capitán Ricardo Peña, el hombre que una vez había jurado lealtad a una bandera, ahora se preparaba para una nueva batalla, una donde su único armamento sería la verdad. No había vuelta atrás. Ya no podía vivir en el silencio.
El narrador nos transporta ahora al pasado, a los años de juventud del capitán Peña, cuando el uniforme aún olía a nuevo y el idealismo ardía con fuerza en su corazón. Ricardo Peña, recién graduado de la escuela militar, era un torbellino de compromiso y servicio. Sus ojos brillaban con la promesa de una patria mejor, un México donde la justicia prevaleciera y el orden fuera la norma. Creía fervientemente en la disciplina, en el honor y en el sagrado deber de proteger a los ciudadanos de cualquier amenaza. Sus primeros años en el ejército mexicano fueron una confirmación de esa vocación, cada misión, cada ejercicio, lo reafirmaban en su camino. Se sentía parte de algo grande, de una institución que, él creía, era un pilar inquebrantable de la nación. La emoción de pertenecer, de contribuir, era palpable en cada fibra de su ser. Sin embargo, aquella pureza inicial comenzó a contaminarse con pequeños incidentes que, en retrospectiva, eran las primeras grietas en su idealismo. Al principio, eran apenas susurros, anomalías que no encajaban en el manual de procedimientos. Órdenes ambiguas que parecían contradecir la lógica militar, misiones extrañas en las que el objetivo real nunca quedaba del todo claro. Recuerda una vez, durante un operativo de rutina en una zona rural, encontraron una pista de aterrizaje clandestina. La orden fue simplemente asegurarla, sin mayor investigación de los posibles vínculos o el origen de las aeronaves. La sensación de que algo no estaba del todo bien comenzó a gestarse. Luego, compañeros que de repente desaparecían sin dejar rastro, o eran transferidos de un día para otro a destinos remotos, sin explicaciones, tras haber hecho preguntas o mostrado demasiada curiosidad. Estos eventos aislados, en aquel momento, parecían incidentes desafortunados, pero la acumulación sembró una semilla de duda. La siembra de la desconfianza fue un proceso gradual pero implacable. Peña, con su mente analítica y su estricto código moral, comenzó a dudar de la integridad de algunas operaciones. Las explicaciones oficiales ya no le parecían suficientes y las piezas del rompecabezas no encajaban. Sentía una creciente incomodidad, un malestar que se alojaba en el fondo de su estómago cada vez que una orden le parecía contraria al espíritu de su juramento. Fue testigo de cómo elementos de la policía local, o incluso de otras fuerzas militares, actuaban con una impunidad que solo podía explicarse por una protección superior. Los decomisos de droga que luego resultaban en cantidades menores a las registradas, la liberación inexplicable de sospechosos de alto perfil, los rumores de cuotas o arreglos que corrían por los pasillos, todo ello fue tejiendo una red de sospechas. Observó cómo la línea entre los buenos y los malos se desdibujaba cada vez más, como la corrupción no era un fenómeno externo, sino uno que comenzaba a carcomer desde adentro. La lealtad que había jurado a la bandera comenzó a sentirse comprometida, no por su falta de compromiso, sino por la aparente falta de compromiso de aquellos en posiciones de poder. Empezó a cuestionar la cadena de mando, a preguntarse si las decisiones venían de arriba con la mejor de las intenciones o si había intereses ocultos. La inocencia de sus primeros años fue reemplazada por un pragmatismo doloroso, una mezcla de cinismo y la desesperada esperanza de que, en algún lugar, aún existiera la pureza y el honor que él tanto anhelaba. La pregunta que ahora lo atormentaba era, ¿podría un solo hombre mantenerse íntegro en un sistema que parecía decidido a corromperlo todo? La pregunta que ahora lo atormentaba era, ¿podría un solo hombre mantenerse íntegro en un sistema que parecía decidido a corromperlo todo? Este creciente malestar culminó en la asignación que, sin saberlo, cambiaría radicalmente la vida del capitán Peña y la percepción de su servicio, una misión para asegurar ciertas áreas estratégicas en el norte de México. La justificación oficial era clara y resonante, combatir eficazmente a los grupos del crimen organizado que operaban en la región, desmantelar sus redes y cortar sus fuentes de financiamiento. Para el idealista que aún anidaba en su corazón, esta era la oportunidad de hacer una diferencia real, de poner su entrenamiento y su lealtad a prueba contra los verdaderos enemigos de la nación. Se le encomendó liderar una pequeña unidad de élite, hombres bien entrenados y, en su mayoría, tan comprometidos como él con la misión.
La preparación fue exhaustiva, el sigilo absoluto, y la esperanza de Peña era que, esta vez, las cosas serían distintas, que finalmente estarían operando con un propósito claro y una moralidad inquebrantable. Sin embargo, a medida que la misión avanzaba y se adentraban en territorios remotos y peligrosos, el capitán Peña y su unidad comenzaron a hacer descubrimientos perturbadores. No era la resistencia esperada de los cárteles lo que los desconcertaba, sino la extraña pasividad en ciertos puntos clave. Durante una de sus incursiones, guiados por inteligencia aparentemente fiable, se toparon con lo que parecía ser un laboratorio clandestino de grandes dimensiones, donde se procesaban ingentes cantidades de droga sintética. El hallazgo debería haber sido motivo de celebración, de un golpe contundente contra las finanzas del crimen organizado. Sin embargo, las órdenes que llegaron de la cadena de mando fueron inverosímiles y, para Peña, inaceptables. La directriz no era desmantelar el laboratorio de inmediato, ni asegurar la evidencia con la urgencia que la situación ameritaba. En cambio, recibieron instrucciones ambiguas de monitorear la situación, de mantener un perfil bajo y, sobre todo, de no alterar el equilibrio de la zona. Se les dijo que el laboratorio estaba bajo una operación de inteligencia más grande y que su destrucción prematura podría comprometer esfuerzos mayores. La ambigüedad era preocupante, pero la obediencia, en el ámbito militar, era suprema. A medida que pasaban las semanas y encontraban otros laboratorios clandestinos similares, la misma directriz se repetía, una y otra vez, creando un patrón inquietante que el capitán Peña no podía ignorar. La revelación impactante llegó de forma más sutil, una orden implícita tejida entre comunicados cifrados y susurros entre oficiales de mayor rango que visitaban el área. La orden no era destruir, sino custodiar o supervisar estos laboratorios. Peña y sus hombres debían establecer perímetros de seguridad, realizar patrullajes rutinarios alrededor de las instalaciones, y asegurarse de que ningún otro grupo rival o fuerza externa interfiriera con las operaciones que allí se llevaban a cabo. La justificación era que, al controlar estos puntos, se podría obtener información valiosa sobre redes de distribución y figuras importantes del narcotráfico. Pero en la práctica, lo que estaban haciendo era proteger la producción. La implicación era escalofriante, estaban trabajando, sin saberlo, para el cártel de Sinaloa. La realidad golpeó a Peña con la fuerza de un rayo, despojándolo de cualquier ilusión restante. El enemigo no estaba solo al otro lado de la mira, se había infiltrado en su propia organización, en la cadena de mando, utilizando a hombres honestos como él para sus propios fines. Las fronteras entre el ejército y el crimen organizado se habían desdibujado por completo, y él, el capitán Ricardo Peña, el hombre de honor y deber, se encontraba bajo las órdenes de una institución que le obligaba a proteger aquello que juró destruir. La amarga verdad era que eran guardianes, no destructores, de la maquinaria de veneno que desangraba a su nación. La traición era profunda, y el dilema moral, insoportable. La implicación era escalofriante, estaban trabajando, sin saberlo, para el cártel de Sinaloa. La realidad golpeó a Peña con la fuerza de un rayo, despojándolo de cualquier ilusión restante. El enemigo no estaba solo al otro lado de la mira, se había infiltrado en su propia organización, en la cadena de mando, utilizando a hombres honestos como él para sus propios fines. Las fronteras entre el ejército y el crimen organizado se habían desdibujado por completo, y él, el capitán Ricardo Peña, el hombre de honor y deber, se encontraba bajo las órdenes de una institución que le obligaba a proteger aquello que juró destruir. La amarga verdad era que eran guardianes, no destructores, de la maquinaria de veneno que desangraba a su nación. La traición era profunda, y el dilema moral, insoportable. La conmoción se instaló en el corazón del capitán Peña como un frío glacial, negándose a ceder. La incredulidad se mezclaba con una amarga sensación de traición, como si el propio suelo bajo sus pies se hubiera desmoronado. Había jurado lealtad a la patria, a la bandera, a un ideal de justicia, y ahora se encontraba en la paradoja más cruel imaginada: sus manos, que deberían desmantelar el mal, estaban protegiéndolo.
Este dilema moral no era solo suyo. Observaba a sus hombres, a sus sargentos y cabos, y veía en sus ojos la misma confusión, la misma desazón, la misma pregunta sin formular que lo carcomía a él: ¿qué demonios estamos haciendo aquí? Algunos se miraban entre sí con el ceño fruncido, otros evitaban el contacto visual, buscando en la tierra o en el cielo una respuesta que la jerarquía no les daba. La traición por parte de las mismas estructuras que juraron protegerlos, y a quienes ellos habían jurado proteger, era un golpe devastador. La presión para cumplir las órdenes era asfixiante. Las directrices no venían en forma de amenazas explícitas, sino a través de esa jerarquía militar que Peña había respetado toda su vida. Era una obediencia ciega, inculcada desde el primer día de academia. Desobedecer no era una opción sin consecuencias drásticas. Las historias de compañeros reubicados o desaparecidos por cuestionar órdenes se susurraban en los campamentos, creando un ambiente de miedo y silencio. Además, flotaba la amenaza tácita del propio cártel. Sus emisarios, hombres con miradas frías y sonrisas forzadas, aparecían esporádicamente en las inmediaciones de los laboratorios, observando, asintiendo, como una confirmación silenciosa de que la operación de custodia estaba funcionando según lo previsto. Esa presencia, más que cualquier orden directa, reforzaba la idea de que estaban atrapados en una telaraña de complicidades. Las consecuencias de desobedecer eran claras para todos, no solo la carrera militar, sino la vida misma. Este engranaje perverso afectó profundamente la moral y la psique de la tropa. El idealismo y el sentido de propósito con el que muchos habían iniciado su servicio se desvanecieron como el humo en el aire del desierto. El sentimiento de ser utilizados, de ser meros peones en un juego mucho más grande y oscuro, carcomía el espíritu combativo. Los chistes y las risas que solían aliviar la tensión diaria comenzaron a escasear, reemplazados por un silencio pensativo y una amargura creciente. Los soldados, que habían ingresado al ejército con la noble intención de defender a su patria, se encontraban ahora protegiendo a los traficantes que la desangraban. La traición a sus propios juramentos pesaba sobre ellos. Las conversaciones, antes abiertas y francas, se volvieron cautelosas, llenas de subtextos y miradas furtivas. ¿Podían confiar en el compañero de al lado? ¿Y en el de arriba? La desconfianza era un veneno que corría por las venas de la unidad, corroía la camaradería. Varios miembros de la tropa empezaron a desarrollar problemas de sueño, ataques de ansiedad o una apatía generalizada. Algunos se sumergían en el alcohol en cuanto tenían oportunidad, buscando ahogar la culpa y la confusión. El capitán Peña observaba estos cambios con una impotencia devastadora. No podía culparlos, pues él mismo sentía el enorme peso de la vergüenza y la complicidad forzada. El impacto de saberse herramienta de un mal mayor, bajo el disfraz de una misión oficial, dejaba cicatrices profundas e indelebles en el alma de cada uno de esos hombres condenados a una obediencia forzada, al servicio de la sombra. El impacto de saberse herramienta de un mal mayor, bajo el disfraz de una misión oficial, dejaba cicatrices profundas e indelebles en el alma de cada uno de esos hombres condenados a una obediencia forzada, al servicio de la sombra. El día a día de esta custodia era una tortura psicológica constante. Las mañanas se iniciaban con la rutina de patrullaje, pero no para detectar intrusos o amenazas externas, sino para asegurar que las operaciones dentro de los laboratorios se desarrollaran sin interrupciones. La tensión era palpable, cada sombra, cada sonido extraño, podía significar un encuentro con miembros del cártel o, peor aún, con algún rival que no entendiera las reglas establecidas. Los soldados, bajo la dirección tácita del capitán Peña, debían mantener una fachada de control, simulando operativos de vigilancia o patrullas antidrogas en las cercanías, pero con la instrucción explícita de nunca interferir con el personal que trabajaba en los laboratorios. Era un teatro macabro, montado para mantener las apariencias frente a posibles ojos externos, mientras internamente todos sabían la verdad. Peña recordaba vívidamente los encuentros con los miembros del cártel. No eran los sicarios armados hasta los dientes que uno esperaría, sino hombres de
Aspecto común, algunos incluso con modales educados, que transitaban con total libertad por las zonas custodiadas. La interacción era extraña, una mezcla de respeto forzado y hostilidad apenas velada. Había una especie de código no escrito, ellos hacían su trabajo, los militares el suyo, que consistía en no ver. Los capós, o sus representantes, a veces se acercaban a los puntos de control, no para amenazar, sino para coordinar, bajo el eufemismo de asegurar el orden en la región. Peña veía como algunos de sus propios hombres, los más jóvenes e impresionables, empezaban a confundirse, asimilando esta interacción como parte de una normalidad distorsionada. Las líneas entre el enemigo y el sistema se difuminaban de manera aterradora. El capitán Peña, con su experiencia, no tardó en comprender la profundidad de la corrupción. No era solo la obediencia a una orden superior, era una red compleja donde elementos del ejército y los capós del cártel parecían coexistir, casi como socios. Él observaba cómo camiones cargados de precursores químicos entraban y salían bajo la protección de sus propias insignias. Veía cómo se entregaban paquetes de dinero a oficiales de mayor rango que ocasionalmente visitaban el lugar, siempre bajo la excusa de inspecciones o reabastecimiento. Cada una de estas escenas se grababa en su memoria como una evidencia irrefutable de que la enfermedad era sistémica. La institución a la que había dedicado su vida, con sus ideales de honor y servicio, se había convertido en un instrumento más al servicio del crimen organizado. La justificación interna, escuchada de boca de algunos oficiales superiores, era aún más repugnante. Trataban de racionalizar estas acciones como un mal necesario, una estrategia compleja para evitar males mayores. Argumentaban que, al controlar la producción y el flujo, se evitaba una guerra abierta en la región, o que se estaba ganando tiempo para una operación de inteligencia mayor que nunca llegaba. Era una retórica vacía, un intento desesperado por disfrazar la complicidad con un velo de pragmatismo. Es por el bien del país, capitán, le decía un coronel en una ocasión, mientras el olor a metanfetamina flotaba en el aire del desierto. A veces hay que ensuciarse las manos para mantener el orden. Peña sabía que era una mentira, una justificación perversa para una traición imperdonable. Esa retórica era la prueba definitiva de cómo la corrupción no solo compraba acciones, sino que también pervertía las mentes y las conciencias, redefiniendo el deber y el honor hasta hacerlos irreconocibles. La verdad era innegable, estaban al servicio del cártel y el sistema, o al menos una gran parte de él, lo permitía. El capitán Peña, abrumado por esa complicidad forzada, sentía como su conciencia se desgarraba en un tormento silencioso. La justificación de sus superiores, la idea del mal necesario, era una falacia que su espíritu no podía aceptar. Cada día que pasaba custodiando aquellos laboratorios, cada vez que veía a sus hombres, antes orgullosos y rectos, con la mirada perdida o la moral mellada, le confirmaba que debía encontrar una salida, una forma de romper ese círculo vicioso de impunidad y vergüenza. La idea de documentar lo que veía, de forma clandestina, empezó a gestarse en su mente como una necesidad imperiosa, una vela encendida en la oscuridad. No solo era para él, sino para sus hombres, para el futuro de un país que se desangraba. Con una meticulosidad aprendida en años de servicio, Peña comenzó su tarea secreta. Usaba su pequeña cámara fotográfica, camuflada entre sus pertenencias personales, para capturar imágenes esporádicas de los laboratorios, de los vehículos del cártel entrando y saliendo, incluso de algunos rostros reconocibles que se mezclaban con los suyos. Recolectaba fragmentos de papel con órdenes ambiguas que escondían la verdadera naturaleza de la misión, anotaciones de rutas y horarios que no correspondían a operativos convencionales. Guardaba todo con un celo absoluto, consciente de que si era descubierto, su vida, y la de su familia, estaría en grave peligro. Convertiría esos vestigios en pruebas irrefutables, un testimonio mudo pero poderoso de la verdad. El primer intento de denuncia fue, como cabía esperar, un fracaso rotundo y desalentador. Peña, con un riesgo calculado, intentó acercarse a canales internos, aprovechando un viaje a la capital para una reunión de rutina.
Buscó a un antiguo compañero de academia que había ascendido a una posición de cierta influencia en la Fiscalía Militar, un hombre que siempre había presumido de su rectitud. Discretamente, sin revelar la magnitud completa del asunto, le insinuó la existencia de irregularidades graves en ciertas operaciones del norte. La reacción fue glacial. El compañero lo escuchó con una frialdad cortés, le dio palmadas en la espalda y le aconsejó no ver fantasmas donde no los hay, sugiriendo que su imaginación estaba jugando con él debido al estrés de la zona. Las amenazas no fueron explícitas, pero el mensaje fue claro: si ahondaba en ese camino, encontraría un muro insuperable, y su carrera, o algo peor, podría terminar. La negación rotunda y la indiferencia oficial lo golpearon con la fuerza de un puñetazo, revelando la profundidad de la podredumbre. La experiencia lo dejó con un sabor amargo y la certeza de que los canales oficiales estaban cegados, o peor aún, eran cómplices. No había un lugar seguro dentro de la estructura para su verdad. La frustración era inmensa, pero también la determinación. Si no podía confiar en el sistema, entonces tendría que buscar otras vías. Sin embargo, sus acciones clandestinas no pasaron del todo desapercibidas. Una serie de pequeños incidentes comenzaron a encender las alarmas en Peña. Una llamada a su teléfono personal que se cortaba al contestar, la sensación persistente de ser observado en sus desplazamientos, miradas extrañas de algunos elementos de inteligencia que pasaban por la zona. La sospecha de que había ojos observándolo, tanto dentro como fuera del ejército, se convertía en una sombra constante que lo seguía a todas partes. Entendió que el riesgo de ser descubierto no era una posibilidad lejana, sino una amenaza inminente y muy real. La red de complicidad era tan vasta que cualquier movimiento en falso podría ser fatal. La paranoia se instaló como una compañera no deseada, obligándolo a actuar con una cautela extrema. Cada conversación, cada gesto, cada paso, era calculado. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, uno en el que las reglas eran dictadas por la impunidad y el poder ilimitado. Pero la idea de seguir en silencio, de continuar siendo un guardián del veneno, era aún más aterradora. La crisis de conciencia, lejos de debilitarlo, lo fortalecía. La verdad, pensó, valía cualquier riesgo. Había cruzado un punto de no retorno, ya no era solo un capitán cumpliendo órdenes, sino un testigo involuntario con una misión autoimpuesta, la de sacar a la luz lo que el sistema quería mantener oculto, cueste lo que cueste. Su determinación era pétrea, forjada en el fuego de la traición y la desilusión. La implicación era escalofriante, estaban trabajando, sin saberlo, para el cártel de Sinaloa. La realidad golpeó a Peña con la fuerza de un rayo, despojándolo de cualquier ilusión restante. El enemigo no estaba solo al otro lado de la mira, se había infiltrado en su propia organización. En la cadena de mando, utilizando a hombres honestos como él para sus propios fines. Las fronteras entre el ejército y el crimen organizado se habían desdibujado por completo, y él, el capitán Ricardo Peña, el hombre de honor y deber, se encontraba bajo las órdenes de una institución que le obligaba a proteger aquello que juró destruir. La amarga verdad era que eran guardianes, no destructores, de la maquinaria de veneno que desangraba a su nación. La traición era profunda, y el dilema moral, insoportable. La conmoción se instaló en el corazón del capitán Peña como un frío glacial, negándose a ceder. La incredulidad se mezclaba con una amarga sensación de traición, como si el propio suelo bajo sus pies se hubiera desmoronado. Había jurado lealtad a la patria, a la bandera, a un ideal de justicia, y ahora se encontraba en la paradoja más cruel imaginada: sus manos, que deberían desmantelar el mal, estaban protegiéndolo. Este dilema moral no era solo suyo. Observaba a sus hombres, a sus sargentos y cabos, y veía en sus ojos la misma confusión, la misma desazón, la misma pregunta sin formular que lo carcomía a él: ¿qué demonios estamos haciendo aquí? Algunos se miraban entre sí con el ceño fruncido, otros evitaban el contacto visual, buscando en la tierra o en el cielo una respuesta que la jerarquía no les daba.
La traición por parte de las mismas estructuras que juraron protegerlos, y a quienes ellos habían jurado proteger, era un golpe devastador. La presión para cumplir las órdenes era asfixiante. Las directrices no venían en forma de amenazas explícitas, sino a través de esa jerarquía militar que Peña había respetado toda su vida. Era una obediencia ciega, inculcada desde el primer día de academia. Desobedecer no era una opción sin consecuencias drásticas. Las historias de compañeros reubicados o desaparecidos por cuestionar órdenes se susurraban en los campamentos, creando un ambiente de miedo y silencio. Además, flotaba la amenaza tácita del propio cártel. Sus emisarios, hombres con miradas frías y sonrisas forzadas, aparecían esporádicamente en las inmediaciones de los laboratorios, observando, asintiendo, como una confirmación silenciosa de que la operación de custodia estaba funcionando según lo previsto. Esa presencia, más que cualquier orden directa, reforzaba la idea de que estaban atrapados en una telaraña de complicidades. Las consecuencias de desobedecer eran claras para todos, no solo la carrera militar, sino la vida misma. Este engranaje perverso afectó profundamente la moral y la psique de la tropa. El idealismo y el sentido de propósito con el que muchos habían iniciado su servicio se desvanecieron como el humo en el aire del desierto. El sentimiento de ser utilizados, de ser meros peones en un juego mucho más grande y oscuro, carcomía el espíritu combativo. Los chistes y las risas que solían aliviar la tensión diaria comenzaron a escasear, reemplazados por un silencio pensativo y una amargura creciente. Los soldados, que habían ingresado al ejército con la noble intención de defender a su patria, se encontraban ahora protegiendo a los traficantes que la desangraban. La traición a sus propios juramentos pesaba sobre ellos. Las conversaciones, antes abiertas y francas, se volvieron cautelosas, llenas de subtextos y miradas furtivas. ¿Podían confiar en el compañero de al lado? ¿Y en el de arriba? La desconfianza era un veneno que corría por las venas de la unidad, corroía la camaradería. Varios miembros de la tropa empezaron a desarrollar problemas de sueño, ataques de ansiedad o una apatía generalizada. Algunos se sumergían en el alcohol en cuanto tenían oportunidad, buscando ahogar la culpa y la confusión. El capitán Peña observaba estos cambios con una impotencia devastadora. No podía culparlos, pues él mismo sentía el enorme peso de la vergüenza y la complicidad forzada. El impacto de saberse herramienta de un mal mayor, bajo el disfraz de una misión oficial, dejaba cicatrices profundas e indelebles en el alma de cada uno de esos hombres condenados a una obediencia forzada, al servicio de la sombra. El día a día de esta custodia era una tortura psicológica constante. Las mañanas se iniciaban con la rutina de patrullaje, pero no para detectar intrusos o amenazas externas, sino para asegurar que las operaciones dentro de los laboratorios se desarrollaran sin interrupciones. La tensión era palpable, cada sombra, cada sonido extraño, podía significar un encuentro con miembros del cártel o, peor aún, con algún rival que no entendiera las reglas establecidas. Los soldados, bajo la dirección tácita del capitán Peña, debían mantener una fachada de control, simulando operativos de vigilancia o patrullas antidrogas en las cercanías, pero con la instrucción explícita de nunca interferir con el personal que trabajaba en los laboratorios. Era un teatro macabro, montado para mantener las apariencias frente a posibles ojos externos, mientras internamente todos sabían la verdad. Peña recordaba vívidamente los encuentros con los miembros del cártel. No eran los sicarios armados hasta los dientes que uno esperaría, sino hombres de aspecto común, algunos incluso con modales educados, que transitaban con total libertad por las zonas custodiadas. La interacción era extraña, una mezcla de respeto forzado y hostilidad apenas velada. Había una especie de código no escrito, ellos hacían su trabajo, los militares el suyo, que consistía en no ver. Los capós, o sus representantes, a veces se acercaban a los puntos de control, no para amenazar, sino para coordinar, bajo el eufemismo de asegurar el orden en la región.
Peña veía como algunos de sus propios hombres, los más jóvenes e impresionables, empezaban a confundirse, asimilando esta interacción como parte de una normalidad distorsionada. Las líneas entre el enemigo y el sistema se difuminaban de manera aterradora. El capitán Peña, con su experiencia, no tardó en comprender la profundidad de la corrupción. No era solo la obediencia a una orden superior, era una red compleja donde elementos del ejército y los capós del cártel parecían coexistir, casi como socios. Él observaba cómo camiones cargados de precursores químicos entraban y salían bajo la protección de sus propias insignias. Veía cómo se entregaban paquetes de dinero a oficiales de mayor rango que ocasionalmente visitaban el lugar, siempre bajo la excusa de inspecciones o reabastecimiento. Cada una de estas escenas se grababa en su memoria como una evidencia irrefutable de que la enfermedad era sistémica. La institución a la que había dedicado su vida, con sus ideales de honor y servicio, se había convertido en un instrumento más al servicio del crimen organizado. La justificación interna, escuchada de boca de algunos oficiales superiores, era aún más repugnante. Trataban de racionalizar estas acciones como un mal necesario, una estrategia compleja para evitar males mayores. Argumentaban que, al controlar la producción y el flujo, se evitaba una guerra abierta en la región, o que se estaba ganando tiempo para una operación de inteligencia mayor que nunca llegaba. Era una retórica vacía, un intento desesperado por disfrazar la complicidad con un velo de pragmatismo. Es por el bien del país, capitán, le decía un coronel en una ocasión, mientras el olor a metanfetamina flotaba en el aire del desierto. A veces hay que ensuciarse las manos para mantener el orden. Peña sabía que era una mentira, una justificación perversa para una traición imperdonable. Esa retórica era la prueba definitiva de cómo la corrupción no solo compraba acciones, sino que también pervertía las mentes y las conciencias, redefiniendo el deber y el honor hasta hacerlos irreconocibles. La verdad era innegable, estaban al servicio del cártel, y el sistema, o al menos una gran parte de él, lo permitía. El capitán Peña, abrumado por esa complicidad forzada, sentía como su conciencia se desgarraba en un tormento silencioso. La justificación de sus superiores, la idea del mal necesario, era una falacia que su espíritu no podía aceptar. Cada día que pasaba custodiando aquellos laboratorios, cada vez que veía a sus hombres, antes orgullosos y rectos, con la mirada perdida o la moral mellada, le confirmaba que debía encontrar una salida, una forma de romper ese círculo vicioso de impunidad y vergüenza. La idea de documentar lo que veía, de forma clandestina, empezó a gestarse en su mente como una necesidad imperiosa, una vela encendida en la oscuridad. No solo era para él, sino para sus hombres, para el futuro de un país que se desangraba. Con una meticulosidad aprendida en años de servicio, Peña comenzó su tarea secreta. Usaba su pequeña cámara fotográfica, camuflada entre sus pertenencias personales, para capturar imágenes esporádicas de los laboratorios, de los vehículos del cártel entrando y saliendo, incluso de algunos rostros reconocibles que se mezclaban con los suyos. Recolectaba fragmentos de papel con órdenes ambiguas que escondían la verdadera naturaleza de la misión, anotaciones de rutas y horarios que no correspondían a operativos convencionales. Guardaba todo con un celo absoluto, consciente de que si era descubierto, su vida, y la de su familia, estaría en grave peligro. Convertiría esos vestigios en pruebas irrefutables, un testimonio mudo pero poderoso de la verdad. El primer intento de denuncia fue, como cabía esperar, un fracaso rotundo y desalentador. Peña, con un riesgo calculado, intentó acercarse a canales internos, aprovechando un viaje a la capital para una reunión de rutina. Buscó a un antiguo compañero de academia que había ascendido a una posición de cierta influencia en la Fiscalía Militar, un hombre que siempre había presumido de su rectitud. Discretamente, sin revelar la magnitud completa del asunto, le insinuó la existencia de irregularidades graves en ciertas operaciones del norte. La reacción fue glacial.
El compañero lo escuchó con una frialdad cortés, le dio palmadas en la espalda y le aconsejó no ver fantasmas donde no los hay, sugiriendo que su imaginación estaba jugando con él debido al estrés de la zona. Las amenazas no fueron explícitas, pero el mensaje fue claro: si ahondaba en ese camino, encontraría un muro insuperable, y su carrera, o algo peor, podría terminar. La negación rotunda y la indiferencia oficial lo golpearon con la fuerza de un puñetazo, revelando la profundidad de la podredumbre. La experiencia lo dejó con un sabor amargo y la certeza de que los canales oficiales estaban cegados, o peor aún, eran cómplices. No había un lugar seguro dentro de la estructura para su verdad. La frustración era inmensa, pero también la determinación. Si no podía confiar en el sistema, entonces tendría que buscar otras vías. Sin embargo, sus acciones clandestinas no pasaron del todo desapercibidas. Una serie de pequeños incidentes comenzaron a encender las alarmas en Peña. Una llamada a su teléfono personal que se cortaba al contestar, la sensación persistente de ser observado en sus desplazamientos, miradas extrañas de algunos elementos de inteligencia que pasaban por la zona. La sospecha de que había ojos observándolo, tanto dentro como fuera del ejército, se convertía en una sombra constante que lo seguía a todas partes. Entendió que el riesgo de ser descubierto no era una posibilidad lejana, sino una amenaza inminente y muy real. La red de complicidad era tan vasta que cualquier movimiento en falso podría ser fatal. La paranoia se instaló como una compañera no deseada, obligándolo a actuar con una cautela extrema. Cada conversación, cada gesto, cada paso, era calculado. Sabía que estaba jugando un juego peligroso, uno en el que las reglas eran dictadas por la impunidad y el poder ilimitado. Pero la idea de seguir en silencio, de continuar siendo un guardián del veneno, era aún más aterradora. La crisis de conciencia, lejos de debilitarlo, lo fortalecía. La verdad, pensó, valía cualquier riesgo. Había cruzado un punto de no retorno, ya no era solo un capitán cumpliendo órdenes, sino un testigo involuntario con una misión autoimpuesta, la de sacar a la luz lo que el sistema quería mantener oculto, cueste lo que cueste. Su determinación era pétrea, forjada en el fuego de la traición y la desilusión. El capitán Ricardo Peña finalmente colgó el uniforme, llevando consigo no solo las condecoraciones y la experiencia de una vida dedicada al servicio, sino también el peso inmenso de los secretos y la amargura de una traición profunda. Su retiro del ejército fue un alivio a medias, la presión inmediata de las operaciones diarias cesó, pero la carga psíquica de lo vivido, de las complicidades forzadas, permaneció tan vívida como el primer día. Intentó reconstruir una vida normal, o lo que el mundo definía como normal. Se mudó a un pequeño pueblo rural, lejos del bullicio de las grandes ciudades y de los ecos ensordecedores de los cuarteles. Se dedicó a la tierra, a las tareas sencillas del campo, buscando en la rutina una especie de catarsis, un bálsamo para el alma herida. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y los meses en años. Durante mucho tiempo, Peña se negó a hablar. El silencio fue su refugio y, al mismo tiempo, su prisión. ¿Por qué cayó? Por miedo, ciertamente. Miedo a las represalias, miedo a las sombras que había visto operar desde dentro y fuera de las instituciones, miedo por la seguridad de su familia. Pero también por desesperanza. Había intentado denunciar, había visto la negación oficial y la indiferencia. Pensó que nadie le creería, que su voz sería silenciada con facilidad o, peor aún, que sería desacreditado, tildado de loco o resentido. La creencia de que la verdad era demasiado grande, demasiado horrible para ser contenida, y que él era demasiado pequeño para enfrentarla, lo mantuvo atado al yugo de la discreción autoimpuesta. Sin embargo, el silencio no trajo la paz total. Cada vez que encendía la televisión y veía las noticias sobre la escalada de violencia en el país, sobre más fosas clandestinas, sobre la impunidad rampante de los grandes capós del narcotráfico, el nudo en su estómago se apretaba.
Cada nuevo escándalo de corrupción que salpicaba a las Fuerzas Armadas, cada vez que se mencionaba el nombre del cártel de Sinaloa en relación con operaciones encubiertas, reavivaba su indignación. Era como si el pasado se negase a permanecer enterrado, arañando la superficie de su memoria con garras afiladas. Los detonantes actuales fueron múltiples, pequeños martillazos que finalmente agrietaron el muro de su silencio. Un reportaje de investigación valiente, aunque incompleto, sobre la complicidad de ciertas facciones militares con cárteles específicos, resonó profundamente en él. Luego, la brutalidad de un enfrentamiento reciente entre fuerzas federales y un grupo criminal que dejó decenas de civiles inocentes muertos, le hizo sentir la urgencia de actuar. Ya no era solo una cuestión personal, sino una deuda con aquellos que habían sufrido las consecuencias de un sistema roto, un sistema que él, por un tiempo, había ayudado a proteger. El hartazgo, la culpa y la profunda convicción de que la verdad era el único camino hacia una sanación, aunque tarde, le dieron finalmente el coraje para romper el silencio que lo había consumido por tanto tiempo. La voz del capitán Ricardo Peña, el testimonio que había permanecido oculto durante décadas, estaba a punto de emerger de las sombras para sacudir los cimientos de la verdad oficial y exigir un ajuste de cuentas. No podía esperar más. El capitán Peña, sintiendo la inminencia de su revelación, comprendió que no podía proceder solo. La verdad que portaba era demasiado explosiva, demasiado peligrosa para ser susurrada al viento. Junto con el narrador, quien había sido contactado a través de canales discretos y con el que se había gestado una confianza mutua a través de largas y cautelosas conversaciones, comenzaron a organizar la forma de presentar su explosivo testimonio. No era solo cuestión de hablar, era cuestión de cómo hacerlo, de cómo arropar la verdad con la armadura de la evidencia irrefutable. Había guardado cuidadosamente, durante años, fotografías veladas de laboratorios en funcionamiento, anotaciones crípticas sobre movimientos de personal y material, incluso una pequeña grabadora digital con fragmentos de conversaciones comprometedoras de mandos superiores. Cada pieza era un fragmento del rompecabezas, un eslabón en la cadena de complicidad. La tarea principal era estructurar estas pruebas, darles un hilo conductor que las hiciera no solo creíbles, sino innegables. Pasaron semanas clasificando los documentos, verificando fechas y ubicaciones, cruzando información con reportajes de la época que pasaron desapercibidos o fueron minimizados. El narrador, con su equipo de investigación, aportó un invaluable rigor periodístico, ayudando a Peña a pulir su relato, a encontrar las palabras exactas, a anticipar las objeciones y las descalificaciones que seguramente vendrían de los poderes fácticos. No fue un proceso fácil, cada día removía viejas heridas, reabría el dolor de una traición que no cicatrizaba. La dualidad de sus emociones era una constante. Por un lado, el pánico. El pánico ante las posibles represalias, la conciencia aguda de los enemigos poderosos que su testimonio desenterraría. Había visto de primera mano la brutalidad del crimen organizado y la sofisticación de la corrupción institucional. La amenaza no era abstracta, era real, palpable, y se cernía sobre él y su familia como una espada de Damocles. Las noches eran a menudo insomnes, pobladas por escenarios catastróficos, por el temor de que su valentía pudiera costarles todo. Pero, por otro lado, esa firmeza de su convicción era un ancla. La certeza de que la verdad debía salir a la luz, que no podía llevarse ese peso a la tumba, era más fuerte que cualquier miedo. Se había prometido a sí mismo que no sería cómplice del silencio nunca más. En medio de esta tormenta emocional, aparecieron apoyos inesperados que, aunque discretos, fueron fundamentales. Su esposa, Elena, aunque llena de miedo, se convirtió en su roca inquebrantable, su más fiel confidente. Su presencia silenciosa, su mano apretando la suya en los momentos de duda, le recordaba por qué valía la pena luchar. También un par de antiguos subalternos, ahora también retirados y viviendo en diferentes partes del país, contactaron con él. Habían escuchado los rumores, la creciente posibilidad de que el capitán
Peña finalmente hablara y ofrecieron sus propios testimonios fragmentados, sus propios secretos guardados con dolor. No podían ir tan lejos como Peña, pero sus palabras reafirmaban su relato, añadiendo peso y credibilidad a una narrativa que desafiaba a los poderosos. Y luego estaban los periodistas valientes. Aquellos del equipo del narrador y otros que, con una integridad inquebrantable, se comprometieron a proteger su identidad mientras preparaban la publicación. Le brindaron no solo su experiencia profesional, sino también un apoyo moral crucial. Le recordaron que no estaba solo, que había una red de personas dispuestas a luchar por la verdad. Estos apoyos, pequeños faros en la inmensa oscuridad, le dieron la fuerza necesaria para seguir adelante, para superar el vértigo del miedo y abrazar la determinación de su decisión. El capitán Peña estaba listo. Las pruebas estaban listas. La verdad estaba a punto de ser desenterrada, y con ella, la esperanza de que México pudiera, por fin, comenzar a sanar viejas heridas. El capitán Peña, sintiendo la inminencia de su revelación, comprendió que no podía proceder solo. La verdad que portaba era demasiado explosiva, demasiado peligrosa para ser susurrada al viento. Junto con el narrador, quien había sido contactado a través de canales discretos y con el que se había gestado una confianza mutua a través de largas y cautelosas conversaciones, comenzaron a organizar la forma de presentar su explosivo testimonio. No era solo cuestión de hablar, era cuestión de cómo hacerlo, de cómo arropar la verdad con la armadura de la evidencia irrefutable. Había guardado cuidadosamente, durante años, fotografías veladas de laboratorios en funcionamiento, anotaciones crípticas sobre movimientos de personal y material, incluso una pequeña grabadora digital con fragmentos de conversaciones comprometedoras de mandos superiores. Cada pieza era un fragmento del rompecabezas, un eslabón en la cadena de complicidad. La tarea principal era estructurar estas pruebas, darles un hilo conductor que las hiciera no solo creíbles, sino innegables. Pasaron semanas clasificando los documentos, verificando fechas y ubicaciones, cruzando información con reportajes de la época que pasaron desapercibidos o fueron minimizados. El narrador, con su equipo de investigación, aportó un invaluable rigor periodístico, ayudando a Peña a pulir su relato, a encontrar las palabras exactas, a anticipar las objeciones y las descalificaciones que seguramente vendrían de los poderes fácticos. No fue un proceso fácil, cada día removía viejas heridas, reabría el dolor de una traición que no cicatrizaba. La dualidad de sus emociones era una constante. Por un lado, el pánico. El pánico ante las posibles represalias, la conciencia aguda de los enemigos poderosos que su testimonio desenterraría. Había visto de primera mano la brutalidad del crimen organizado y la sofisticación de la corrupción institucional. La amenaza no era abstracta, era real, palpable, y se cernía sobre él y su familia como una espada de Damocles. Las noches eran a menudo insomnes, pobladas por escenarios catastróficos, por el temor de que su valentía pudiera costarles todo. Pero, por otro lado, esa firmeza de su convicción era un ancla. La certeza de que la verdad debía salir a la luz, que no podía llevarse ese peso a la tumba, era más fuerte que cualquier miedo. Se había prometido a sí mismo que no sería cómplice del silencio nunca más. En medio de esta tormenta emocional, aparecieron apoyos inesperados que, aunque discretos, fueron fundamentales. Su esposa, Elena, aunque llena de miedo, se convirtió en su roca inquebrantable, su más fiel confidente. Su presencia silenciosa, su mano apretando la suya. En los momentos de duda, le recordaba por qué valía la pena luchar. También un par de antiguos subalternos, ahora también retirados y viviendo en diferentes partes del país, contactaron con él. Habían escuchado los rumores, la creciente posibilidad de que el capitán Peña finalmente hablara, y ofrecieron sus propios testimonios fragmentados, sus propios secretos guardados con dolor. No podían ir tan lejos como Peña, pero sus palabras reafirmaban su relato, añadiendo peso y credibilidad a una narrativa que desafiaba a los poderosos. Y luego estaban los periodistas valientes.
Aquellos del equipo del narrador y otros que, con una integridad inquebrantable, se comprometieron a proteger su identidad mientras preparaban la publicación. Le brindaron no solo su experiencia profesional, sino también un apoyo moral crucial. Le recordaron que no estaba solo, que había una red de personas dispuestas a luchar por la verdad. Estos apoyos, pequeños faros en la inmensa oscuridad, le dieron la fuerza necesaria para seguir adelante, para superar el vértigo del miedo y abrazar la determinación de su decisión. El capitán Peña estaba listo. Las pruebas estaban listas. La verdad estaba a punto de ser desenterrada al fin. El momento había llegado. Con el corazón latiéndole a un ritmo desbocado, pero con una claridad férrea en la mirada, el capitán Ricardo Peña se sentó frente a la cámara. No era un estudio lujoso, sino una habitación modesta, cuidadosamente preparada para la grabación, un escenario sobrio que contrastaba brutalmente con la magnitud sísmica de las palabras que estaban a punto de pronunciar. Su voz, inicialmente ronca, fue ganando firmeza a medida que desgranaba los hechos, describiendo con escalofriante detalle cómo él y su unidad habían sido obligados, bajo una cadena de mando corrupta, a custodiar los laboratorios de metanfetaminas del Cártel de Sinaloa. La calma con la que narraba los eventos hacía aún más patente el horror de su relato. Mientras hablaba, el narrador, con una edición magistral, insertaba las pruebas que Peña había guardado celosamente durante años. Aparecían en pantalla imágenes borrosas pero inconfundibles de campamentos militares adyacentes a laboratorios clandestinos, se mostraban extractos de comunicaciones internas con órdenes ambiguas que, al ser contrastadas con el testimonio de Peña, revelaban su verdadero propósito. Hubo grabaciones discretas de conversaciones, distorsionadas para proteger identidades pero con frases clave que confirmaban la implicación de altos mandos. La acumulación de evidencia era abrumadora, volviendo su relato no solo creíble, sino innegable. Las palabras del capitán, respaldadas por la irrefutabilidad de los hechos, causaron un shock nacional. La verdad se había liberado. La reacción fue inmediata y sísmica. En cuestión de horas, el testimonio del capitán Peña se viralizó. Los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, se abalanzaron sobre la historia, amplificando cada palabra, cada imagen. Las redes sociales estallaron, dividiéndose entre la indignación furiosa y la incredulidad, aunque la balanza se inclinaba abrumadoramente hacia la primera. La negación oficial por parte de las autoridades fue predecible y casi instantánea. Comunicados de prensa apresurados intentaron descalificar al capitán, tildándolo de resentido, desequilibrado o agente de la desestabilización. Pero la fuerza de las pruebas era demasiado grande, y la voz de Peña demasiado auténtica para ser silenciada fácilmente. La historia del capitán y la complicidad militar con el cártel de Sinaloa se había incrustado en el corazón de la conversación nacional, una herida abierta que exigía ser sanada. La reacción fue inmediata y sísmica. En cuestión de horas, el testimonio del capitán Peña se viralizó. Los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, se abalanzaron sobre la historia, amplificando cada palabra, cada imagen. Las redes sociales estallaron, dividiéndose entre la indignación furiosa y la incredulidad, aunque la balanza se inclinaba abrumadoramente hacia la primera. La negación oficial por parte de las autoridades fue predecible y casi instantánea. Comunicados de prensa apresurados intentaron descalificar al capitán, tildándolo de resentido, desequilibrado o agente de la desestabilización. Pero la fuerza de las pruebas era demasiado grande, y la voz de Peña demasiado auténtica para ser silenciada fácilmente. La historia del capitán y la complicidad militar con el cártel de Sinaloa se había incrustado en el corazón de la conversación nacional, una herida abierta que exigía ser sanada. Las repercusiones de la revelación del capitán Peña se extendieron por la sociedad mexicana como un incendio forestal. El impacto fue brutal y polarizador. Por un lado, una ola de indignación y furia se apoderó de amplios sectores de la población, que veían en el testimonio de Peña la confirmación de sus peores temores sobre la corrupción incrustada en las instituciones.
Madres de desaparecidos, activistas por los derechos humanos, periodistas valientes y ciudadanos comunes que habían sido víctimas de la violencia exigían respuestas y justicia con una voz unificada y ensordecedora. La historia del capitán Ricardo Peña no era solo la de un hombre valiente, era el espejo en el que se reflejaba la impunidad que ha atenazado a México durante décadas. Una revelación que desató un debate público nacional sobre la descomposición moral y ética del país. Sin embargo, también hubo voces que intentaron desacreditarlo. Ciertos medios afines al gobierno y comentaristas pagados lanzaron campañas de desprestigio, argumentando que Peña era un traidor a la patria, un hombre que buscaba notoriedad o que estaba siendo utilizado por intereses extranjeros para desestabilizar al país. La polarización de opiniones era evidente en tertulias televisivas, columnas de opinión y, sobre todo, en las redes sociales, donde el debate se volvía áspero y, a menudo, violento. Pero la magnitud de las pruebas presentadas era tal que los intentos de descalificarlo rara vez ganaban tracción más allá de los círculos más cercanos al poder. La verdad, aunque incómoda, tenía un peso innegable. Mientras la sociedad digería esta amarga píldora, el capitán Peña se encontró en una posición precaria. Las amenazas, que antes habían sido sutiles, se volvieron directas e inquietantemente específicas. Mensajes anónimos con detalles de su vida privada, llamadas a su familia con advertencias veladas, y la creciente presencia de vehículos sospechosos rondando su hogar eran una constante. La paz de su retiro se había roto de forma definitiva, reemplazada por la vigilancia y el miedo. Sin embargo, no estaba solo. El apoyo masivo de la ciudadanía fue su principal escudo. Miles de mensajes de aliento llegaron de todo el país, desde estudiantes hasta académicos, desde amas de casa hasta profesionales, todos conmovidos por su valentía. Organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, se movilizaron rápidamente para ofrecerle protección legal y física. Periodistas de investigación que habían trabajado con él se convirtieron en un equipo de seguridad improvisado, alternando turnos de vigilancia y coordinando posibles traslados a lugares seguros si la situación se tornaba insostenible. La atención internacional que su caso había generado actuó como un potente disuasivo, elevando el costo político de cualquier intento de silenciarlo permanentemente. La comunidad internacional estaba observando, y cualquier acción en su contra sería interpretada como una confirmación de la corrupción que él denunciaba. La presión sobre las instituciones, por su parte, se volvió insoportable. La sociedad civil y la prensa no daban tregua. Manifestaciones espontáneas surgieron en varias ciudades, exigiendo no solo investigaciones exhaustivas, sino también la dimisión inmediata de los funcionarios implicados y una rendición de cuentas sin precedentes. Los partidos de oposición, viendo la oportunidad política, se unieron al clamor popular, forzando la creación de comisiones de investigación en el Congreso. Las autoridades estaban contra la pared. Ignorar la demanda popular era imposible sin arriesgar una crisis de legitimidad total. Ceder significaba abrir una caja de Pandora que podría exponer a figuras de altísimo nivel, desatando un terremoto político con consecuencias impredecibles. El ejército, la misma institución que Peña había servido con honor, se vio obligado a emitir comunicados contradictorios, intentando minimizar el daño y negando cualquier complicidad sistemática. Pero la evidencia y el testimonio de un hombre que había sido parte de sus filas eran difíciles de refutar. La credibilidad de las Fuerzas Armadas, ya debilitada por escándalos anteriores, recibió un golpe devastador. La exigencia de verdad y justicia se convirtió en un mantra nacional, un eco constante que resonaba en cada rincón del país. El capitán Peña había encendido la mecha, y ahora la explosión de la verdad obligaba a México a confrontar sus demonios más oscuros, poniendo a prueba la resiliencia de su democracia y la voluntad de su gente de luchar por un futuro más justo y transparente. El capitán Ricardo Peña había encendido la mecha, y ahora la explosión de la verdad obligaba a México a confrontar sus demonios más oscuros, poniendo a prueba la resiliencia de su democracia y la voluntad de su gente de luchar por un futuro más justo y transparente.
El proceso de la justicia, como era de esperarse en un país donde la corrupción había echado raíces tan profundas, se perfilaba como un camino intrincado y lleno de obstáculos. Bajo la presión incesante de la opinión pública nacional e internacional, las autoridades se vieron obligadas a iniciar una investigación oficial. Sin embargo, no era un avance rápido ni fluido. Cada paso adelante se sentía como una ardua batalla cuesta arriba. Los expedientes se abrían con lentitud exasperante y las citaciones a testigos claves se demoraban o eran eludidas con astucia. La profundidad de la infiltración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales y militares era mucho mayor de lo que incluso el capitán Peña había sospechado en su momento más oscuro. Era un laberinto de complicidades, de contratos fantasma, de transferencias bancarias a paraísos fiscales, y de una burocracia que, lejos de ser un impedimento, a menudo actuaba como cómplice silente, protegiendo a los verdaderos artífices de la corrupción. Las pistas se enfriaban, los testigos se intimidaban o desaparecían, y la justicia parecía avanzar a un ritmo glacial. En medio de esta densa maraña de resistencia, Peña comenzó a discernir con mayor claridad quiénes eran sus verdaderos aliados y quiénes sus enemigos encubiertos. Encontró un apoyo inquebrantable en un pequeño grupo de periodistas de investigación, éticos y valientes, que desafiaron las amenazas y las presiones para seguir publicando cada revelación, cada contradicción oficial. También descubrió la solidaridad de varias organizaciones de derechos humanos, que le ofrecieron no solo protección legal y recursos para su defensa, sino un santuario seguro para él y su familia cuando las amenazas se volvían demasiado palpables. Estos aliados, aunque pocos, se convirtieron en su escudo y su voz, amplificando su mensaje y protegiéndolo de las fuerzas que buscaban silenciarlo. Eran los faros en la oscuridad, las manos que lo sostenían cuando la desesperación amenazaba con consumirlo. Por otro lado, los enemigos no eran solo los capos del cártel que ahora se sentían expuestos, sino también figuras de poder que operaban desde las sombras de la política y las fuerzas armadas. Estos individuos, o sus operadores, montaron campañas de desprestigio feroces, utilizando medios de comunicación afines y redes sociales para tildar a Peña de traidor, loco o marioneta de intereses extranjeros. Intentaron minar su credibilidad, sembrar dudas sobre sus motivos y, en última instancia, desacreditar su testimonio. La presión psicológica era inmensa. No faltaron los intentos velados de soborno, las ofertas de una vida cómoda a cambio de su silencio, seguidas de amenazas implícitas cuando éstas fueron rechazadas. Querían silenciarlo, no solo para proteger sus propias fechorías, sino para mantener intacto el sistema de impunidad que tanto les beneficiaba. La lucha por la verdad y la justicia se manifestó, para Peña y quienes le apoyaban, como una dualidad constante de esperanza y frustración. Hubo momentos de euforia, pequeños triunfos que inyectaban oxígeno a una causa agotadora. Cuando un funcionario de rango medio era finalmente procesado, o cuando la Suprema Corte de Justicia emitía un fallo a favor de transparentar cierta información, se encendía una chispa de esperanza, demostrando que su sacrificio no era en vano. Estos avances, por mínimos que fueran, alimentaban la convicción de que era posible, aunque con un esfuerzo hercúleo, mover el monumental sistema. Se sentía, en ocasiones, una energía colectiva que clamaba por un México diferente, más justo. Pero también había momentos de profunda frustración y desesperación que amenazaban con apagar esa energía. La lentitud burocrática se transformaba en un arma, la negación abierta de los hechos por parte de las altas esferas del poder era humillante, la incapacidad de procesar a los verdaderos cabecillas, que parecían intocables, resultaba exasperante. Cada vez que una promesa oficial quedaba en el aire o una investigación se estancaba misteriosamente, la sombra del desaliento se cernía sobre él y sus aliados. La resistencia del sistema era férrea, como un muro de acero que se negaba a ceder. La batalla era desigual, David contra Goliat, pero el capitán Peña se negaba a rendirse, su convicción se fortalecía con cada obstáculo. La verdad, aunque dolorosa, era el único camino hacia una posible sanación para su país.
El legado del capitán Peña, forjado en la adversidad y el coraje, se convirtió rápidamente en un símbolo ineludible. Su acto de valentía, al romper el silencio sobre las complejas y oscuras operaciones que vinculaban al ejército con el cártel de Sinaloa, trascendió la mera denuncia de corrupción. Se transformó en el relato épico de la resistencia de un individuo contra un sistema que parecía inexpugnable, una narrativa poderosa que resonaría mucho más allá de las fronteras de México. No era solo la historia de cómo una institución se pudrió desde dentro, sino la de cómo un solo hombre, con su integridad intacta, pudo desafiar esa podredumbre. La figura de Peña, con su rostro curtido y su mirada llena de dolor y determinación, se grabó en la conciencia colectiva. Se le veía como el faro en la tormenta, el hombre que se atrevió a decir la verdad cuando tantos prefirieron callar o mirar hacia otro lado. Su nombre se invocaba en marchas y protestas, en editoriales de periódicos y en debates televisivos. Era la prueba viviente de que la conciencia individual aún podía prevalecer sobre la maquinaria implacable de la corrupción y el miedo. Su testimonio no solo exponía las fallas del sistema, sino que también inspiraba a otros a buscar su propia verdad, a cuestionar la narrativa oficial y a exigir responsabilidades. Esta revelación, tan cruda y brutal, obligó a la nación a una profunda reflexión sobre su futuro. El narrador, con una voz cargada de solemnidad, planteaba preguntas cruciales que resonaban en cada rincón del país. ¿Era posible una reforma institucional que realmente erradicara esta simbiosis perversa entre el poder y el crimen organizado? ¿Cómo se reconstruiría la confianza en las Fuerzas Armadas, en la justicia, en los propios gobernantes? Y la pregunta más importante, ¿cuál era el papel de la ciudadanía en esta encrucijada histórica? Se hacía evidente que la verdad, por sí sola, no bastaba. La verdad era el martillo que derribaba el muro del silencio, pero la reconstrucción requería la acción colectiva, la persistencia inquebrantable de una sociedad que se negaba a aceptar la impunidad como su destino. El costo personal de esta gesta, sin embargo, era incalculable. Aunque valiente y honorable, la decisión de Peña de desvelar la verdad había extraído un peaje devastador. La tranquilidad de su retiro había sido reemplazada por la vigilancia constante, la amenaza latente. Su familia vivía bajo una tensión permanente, consciente de que la sombra de los poderosos a quienes había desafiado aún los acechaba. Las noches eran a menudo insomnes, pobladas por los fantasmas del pasado y las incertidumbres del futuro. La paranoia era una compañera constante, una herida abierta que nunca terminaba de cerrar. Se reflexionaba sobre su sacrificio, sobre la carga inmensa que había llevado sobre sus hombros para desvelar una verdad que muchos preferirían haber mantenido enterrada. Había perdido su anonimato, su paz, quizás una parte de su alma en el proceso. Las canas se habían multiplicado, las arrugas se habían profundizado, cada una contando una historia de lucha y angustia. Su semblante, aunque firme, denotaba el inmenso cansancio de una batalla que no parecía tener un final claro. La heroicidad rara vez venía sin un precio, y el capitán Peña lo había pagado con creces, entregando su vida a la causa de la verdad y la justicia, con la esperanza de que su sacrificio sembrara las semillas de un futuro mejor para su amado México. A pesar de la esperanza que germinaba, la historia del capitán Peña no concluía con una victoria rotunda y mágica, de esas que solo existen en los cuentos de hadas. La realidad de México era mucho más compleja y obstinada. Sin embargo, su valentía sí marcó el inicio de un proceso irreversible, un punto de inflexión que, aunque lento y doloroso, comenzó a sacudir los cimientos de la impunidad. Gracias a su testimonio y a la presión social y mediática que generó, se abrieron nuevos expedientes judiciales, no solo contra algunos mandos militares de menor rango que habían sido directamente implicados en la custodia de los laboratorios, sino también contra algunos funcionarios civiles que, años atrás, habían facilitado o encubierto la operación. Fue un avance significativo, aunque aún limitado. Se lograron algunos procesamientos, aunque los peces más grandes del entramado de corrupción lograron evadir la acción de la justicia, protegidos por redes aún más densas y poderosas que el propio capitán Peña había osado desafiar. Este hecho,
lejos de desincentivar. Generó un debate nacional persistente y profundo sobre la urgente necesidad de una reforma estructural del sistema judicial y de seguridad del país. La conversación ya no se centraba solo en la existencia de la corrupción, sino en cómo desmantelarla de raíz, cómo impedir que se repitieran tales aberraciones, cómo construir instituciones verdaderamente al servicio de la ciudadanía y no de intereses oscuros. 100 palabras. El narrador, con una voz que al final de esta odisea se tornaba más emotiva y resonante, enfatizaba que la verdad, por desgarradora y dolorosa que pudiera ser su descubrimiento, era siempre el primer paso ineludible hacia cualquier forma de justicia. Era el catalizador esencial para la reconstrucción de la confianza, un valor tan erosionado en la sociedad mexicana. La historia del capitán Ricardo Peña, ese hombre que había sido parte del sistema y luego su más feroz crítico, se erigía entonces como un poderoso recordatorio del poder inmenso e indomable de la valentía individual. Demostraba como una sola voz, nacida de la más profunda indignación y el más puro anhelo de honradez, podía romper el velo del silencio y comenzar a cambiar el destino de una nación entera. Su legado no sería el de una victoria instantánea, sino el de una semilla plantada en tierra fértil, una semilla de esperanza en la posibilidad de un México más transparente y justo. Su testimonio sería un faro, una guía para las generaciones futuras, un eterno recordatorio de que, incluso en las profundidades de la oscuridad, la luz de la verdad siempre puede brillar, abriéndose paso entre las sombras. 200 palabras. Este despertar nacional, aunque no llevó a la purga total de la corrupción, sí creó una conciencia colectiva y una demanda ciudadana inquebrantable por la transparencia y la rendición de cuentas. El caso Peña se convirtió en un referente, un estándar contra el cual se medirían futuros líderes y políticas. Generó una oleada de activismo cívico, con organizaciones de la sociedad civil y plataformas digitales surgiendo para monitorear las acciones gubernamentales, denunciar irregularidades y educar a la población sobre sus derechos. La ciudadanía, antes aletargada por la desesperanza, comenzó a entender su poder como motor de cambio. El capitán Peña, desde la relativa tranquilidad de su nueva vida, observaba este fenómeno con una mezcla de orgullo y melancolía. Sabía que la lucha era de largo aliento, pero ver que su sacrificio no había sido en vano le daba una paz que el anonimato nunca pudo ofrecerle. Había abierto una brecha, y por ella, la luz comenzaba a filtrarse. 300 palabras. La imagen final del capitán Peña no era la de un héroe glorioso en una estatua, sino la de un hombre humilde, sentado en el porche de su casa, con la mirada perdida en el horizonte, en el vasto y complejo paisaje mexicano. Sus manos, antes firmes empuñando un rifle, ahora sostenían una taza de café, símbolo de la vida sencilla que había recuperado, pero que ya nunca sería la misma. La tranquilidad era una elección, una armadura contra el constante zumbido de la vigilancia y el recuerdo de los peligros que aún acechaban. Sabía que la verdad que había revelado era un arma de doble filo, y que el precio de su valentía sería una sombra perpetua en su vida. Sin embargo, no se arrepentía. La libertad de su conciencia valía cualquier coste. 400 palabras. Su esposa, Elena, se sentaba a su lado, sus miradas se cruzaban en un entendimiento tácito, forjado en la adversidad. Ella había sido su refugio, su fuerza silenciosa. Ahora, la carga era compartida, el miedo mutuo, pero también la convicción de que habían hecho lo correcto. Sus hijos, aunque expuestos a la publicidad y a las amenazas, habían crecido con una lección de integridad y coraje que pocos aprenderían. La justicia perfecta seguía siendo un sueño distante en México, pero la semilla de la verdad había sido plantada, y germinaría, lenta pero inexorablemente, en el corazón de una nación que anhelaba un futuro mejor. El legado de Ricardo Peña no era solo el de un testigo, sino el de un catalizador. 500 palabras. La historia del capitán Peña es un testimonio desgarrador de la oscuridad que a veces permea las instituciones más vitales de un país, pero también es, y esto es crucial, una prueba irrefutable de la luz resplandeciente que la verdad puede arrojar cuando un individuo decide no callar.
Su voz resonará en la memoria colectiva, un eco de la resistencia frente a la tiranía de la impunidad. Si esta historia le ha conmovido, si ha sentido la misma indignación y la misma esperanza que nosotros, le instamos a unirse a nuestra comunidad. Su compromiso es la fuerza que nos impulsa. Suscríbase a nuestro canal, compártala masivamente para que más personas conozcan la verdad que el capitán Peña tuvo el coraje de revelar y active las notificaciones. No se pierda nuestro próximo programa, donde seguiremos explorando las voces valientes que, como la de Ricardo Peña, desafían el silencio y luchan incansablemente por un mundo más justo y diáfano. La lucha por la verdad continúa, y cada uno de ustedes puede ser parte de ella. Su apoyo es fundamental para que estas historias sigan viendo la luz. 667 palabras.